Les decía, bueno, la reunión no está siendo transmitida en vivo, sin embargo, la vamos a grabar para que sea apoyo tanto a nosotros que vamos a tomar el curso ahorita como para las personas que no pueden asistir y que tienen que tomar el curso. Sin embargo, sí es de nuestro interés y era de nuestro interés que estuvieran aquí con nosotros para que puedan realizar las preguntas necesarias. Cuando lo ven en línea, pues, difícilmente pueden disipar todas sus dudas. Ahorita solamente lo vamos a grabar en cuestión de apoyo. Ya este curso es la tercera vez que lo damos. La primera vez y nuestro piloto fue en el Hospital General del Estado. Después de ahí ya nos estuvimos el día 5 de octubre en Ciudad Obregón, en el distrito 4 y distrito 5. Hoy estamos aquí, el día 19 nos trasladamos a Santana y allá vemos distrito 3, distrito 2 y distrito 3. Entonces, en el mes de octubre pues, abarcamos los 6 distritos de salud. Estamos invitando a los hospitales, estamos invitando a salud mental, estamos invitando también a los discapacidades, que serían quienes formamos el sistema de salud dentro del estado de Sonora. Les decía que vamos a ver evaluación integral de riesgos y problemas. Bueno, el objetivo del día de hoy, el objetivo del día de hoy es desarrollar la competencia para la elaboración de la evaluación integral de riesgos y problemas, ¿sí? Conforme a la metodología que define el Consejo de Salubridad General a través del MUE. Sinceramente, ¿quién ha tenido oportunidad de leer el MUE? Primero, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha entendido? Es importante que estemos actualizados en los temas que se relacionan con nuestro quehacer diario. El modelo único de evaluación de la calidad de CIACO acaba de ser publicado en el mes de junio, en el Diario Oficial de la Federación. El Consejo de Salubridad General es quien va a guiar este proceso de evaluación para fines de certificación. Sin embargo, quien va a evaluar modelo único es la Dirección General de Calidad y Educación y Salud, que eran quienes tenían la atribución para la evaluación de la calidad a través del proceso de acreditación. ¿Okay? Entonces ahora dejamos un poquito la acreditación de lado, sin embargo, está fusionado con el modelo único de evaluación. Todo lo que veíamos, la parte de infraestructura física, ahora lo traducen a infraestructura plana y dura y plana. Está fusionado con el proceso de certificación. El alcance es que gestores de calidad que estamos ahorita y el equipo de trabajo puedan integrarse en equipos multidisciplinarios para la realización de la evaluación integral de riesgos y problemas. Está dirigido a distritos de salud, por acá tenemos al representante, centros de salud mayor de 5 núcleos o que tengan servicios ampliados, como en el caso del CAPS, hospitales, mental y capacites. ¿Por qué estamos invitando a establecimientos que tengan mayores a 5 núcleos? En teoría, según el lineamiento operativo del COCANSEC, el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, aquellos establecimientos de primer nivel de atención que sean mayores a 5 núcleos y tengan servicios ampliados, deben tener su propio COCANSEC, ¿sí? Entonces, ellos son quienes también están obligados a elaborar sus planes de mejora continua de calidad. Establecimientos de primer nivel que no son mayores a 5 núcleos, ellos se integran al COCANSEC del distrito y el distrito tendrá que arrojarlos con su plan de mejora continua en la calidad. Es por eso que está distribuido de esa manera el alcance, para nosotros poder abarcar tanto el distrito de salud como a los establecimientos que no están integrados a su COCANSEC y que puedan también desarrollar la habilidad de hacer de llevar a cabo esta herramienta, como es la evaluación integral de riesgos. Establecimiento, al distrito, el establecimiento que se trate, identificar prioridades. Regularmente, o cuando no tenemos procesos diseñados con base en la seguridad del paciente, o como eje central al paciente y su seguridad, tendemos a tener muchos riesgos o tendemos a tener muchos problemas, ¿sí? Trabajamos como gallinas destrozadas y corremos todo eso de ahí. Entonces, la intención o el objetivo principal de la evaluación de riesgos y problemas es conocer
el contexto de la organización en cuanto al sistema de atención con calidad para poder identificar riesgos y problemas y poderlos priorizar. ¿Sí? Podemos tener muchos riesgos, muchos problemas, sin embargo, nosotros en las áreas de calidad pues debemos de enfocarnos en aquellos que impactan más la seguridad del paciente. ¿Okay? Entonces, esta herramienta nos ayuda a identificar esas prioridades para poderlas trabajar. ¿Cómo las vamos a trabajar? A través de proyectos de mejora que se integren en los planes de mejora continua de la calidad. ¿Okay? Si recuerdan, quienes tuvieron la oportunidad en el mes de febrero de llevar con nosotros el curso del plan de mejora continua de la calidad, una de las herramientas era la evaluación de riesgos. Es decir, ya tienes tu identificación de tu fuente de información, ya me dijiste cuál es tu diagnóstico de calidad en tu establecimiento, ahora priorízame los problemas que ya detectas. ¿Okay? Entonces, esta herramienta a eso nos ayuda, a que prioricemos problemas y riesgos. Jesús, ¿puedes quitar este cuadrito de ti? Porque tengo un número. Es pregunta de examen. Es pregunta de examen, ya se lo vieron. La evaluación integral de riesgos y problemas está inmerso en el modelo único de evaluación de la calidad. Es decir, no es algo que inventamos nosotros como una herramienta, es algo que ya está estipulado dentro del modelo que debemos nosotros de llevar a cabo de manera regular para poder identificar riesgos y priorizarlos. El riesgo se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento, probabilidad. Es la palabra clave para los riesgos. Que produzca consecuencias negativas. Los riesgos están presentes en cualquier tipo de actividad y los procesos de atención pues no son la excepción. En la mayor parte de los casos no es posible establecer mecanismos para su completa eliminación, entonces debemos de gestionarlos. Es decir, hay que conocerlos para saber de qué manera podemos gestionarlos, si lo podemos aceptar, si lo podemos evitar, si lo vamos a transferir, qué vamos a hacer con ese riesgo que nosotros ya tenemos identificado. ¿Okay? Dentro del modelo, el QPS 3 nos va a definir qué es un riesgo y cómo debemos de gestionarlo. La primera herramienta que nosotros tenemos como responsables de calidad, como gestores de calidad, como coordinadores de áreas de calidad de los hospitales y de los establecimientos de primer nivel, la primera herramienta que tenemos para identificar, disminuir esos riesgos es la definición de procesos seguros. Cuando nosotros definimos procesos, debemos de tener en cuenta, siempre tomar en cuenta esas actividades que al momento de nosotros realizarlas conllevan un riesgo más alto para la seguridad del paciente. ¿Okay? Entonces, el mismo modelo de evaluación te dice, identifica dentro de tus procesos cuáles son tus actividades críticas para que puedas ponerles una barrera de seguridad. ¿Sí? Y esas barreras nosotros las diseñamos, las elaboramos y las implementamos. De este lado, sí, pasa. Bueno, bien. Entonces, esa es la primera barrera que nosotros podemos, ¿cómo podemos dar seguridad al paciente? A través de nuestros procesos, que sean seguros. ¿Sí? Hay barreras que ya están diseñadas, por ejemplo, para el personal de enfermería, cuando van a aplicar un medicamento, ya tienen ¿cuántos correctos vamos? 7, 10. Entonces, esa es una barrera de seguridad. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son barreras de seguridad que ya están estipuladas, que ya están probadas y que por eso nosotros las estamos implementando en nuestros establecimientos, porque ya es algo probado que nos va a dar seguridad a los pacientes en momentos muy específicos. ¿Sí? Todo lo que está fuera de las acciones esenciales, nosotros tendremos que detectar cuáles son las actividades de riesgo que necesitamos implementarles barreras de seguridad. No significa que vamos a hacer un proceso engorroso, porque no lo van a seguir. Significa que vamos a hacer una pausa de una actividad específica antes de la actividad de riesgo. Y esa es una barrera de seguridad. El proceso para la gestión de riesgos también viene ahí dentro del QPS número 3. Vamos a ver qué es QPS. Debemos primero identificar los riesgos específicos. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, va a ser un resultado de analizar procesos, no actividades que hace cada quien. Son procesos. La evaluación integral de riesgos y problemas está enfocada en procesos, ¿sí?
¿Cómo lo vamos a llevar a cabo esta identificación? A través de la participación del personal que está involucrado en esos procesos, en un equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo primero que hacen? Es una evaluación de riesgos y problemas que la hagan calidad. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no tenemos podemos tener conocimiento de todos los procesos que se llevan a cabo en la unidad, sin embargo, no estamos inmersos de manera operativa en los procesos. No siempre, o no en todos los casos. Entonces es importante que el equipo multidisciplinario esté constituido por las personas que están llevando a cabo esos procesos de riesgo. ¿Sí? Si vamos a evaluar riesgos relacionados a las áreas de laboratorio, tiene que estar el personal de laboratorio involucrado en esa evaluación de procesos, ¿sí? Porque si no, el enfoque no va a ser el adecuado. O nosotros vamos a detectar riesgos que a lo mejor no son prioridad para ese departamento. ¿Okay? Después de que identificamos los riesgos en un equipo multidisciplinario con un enfoque multidisciplinario, debemos de priorizarlos. Y para eso utilizamos la herramienta, para definir y para priorizar, ¿sí? Conforme a la metodología definida por la organización para determinar cuáles van a ser de mayor impacto. La intención de este taller es presentarles a ustedes esa herramienta que les ayude a ustedes a priorizar. Hay muchas otras herramientas. Sin embargo, en el IMSS y en establecimientos que ya tienen muy desarrollados sus sistemas de calidad, ¿sí?, relacionados a la atención en salud, utilizan esta misma metodología. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, a manera de sector, estandarizar cuál es la herramienta que vamos a utilizar para la evaluación integral de riesgos y problemas. Entonces, ya después de que priorizamos los riesgos a través de la metodología o de la herramienta que identificamos, analizamos y gestionamos todos los riesgos para determinar cuáles son las acciones de mejora. En muchas ocasiones, nosotros como responsables de las áreas de calidad conocemos esos riesgos y esos problemas. Sabemos qué es lo que pasa en cada uno de los procesos que nos están fallando. Sin embargo, donde casi siempre nos quedamos, donde tenemos más dificultad para continuar, es en el análisis y la gestión de los riesgos. Sabemos que están, pero no sabemos qué hacer con esos riesgos y con esos problemas. Entonces, normalmente los dejamos por, es que ya sé que no llegan a tiempo las dietas. O ya sé que de repente entregan una dieta de un paciente a otro paciente. Entonces, sabemos qué pasa, pero no hacemos nada con esos riesgos. Entonces, la metodología, el proceso para la gestión de riesgos te dice, identifícalos, ve cuáles son los que tienen más impacto en la seguridad de tus pacientes y haz algo con esos riesgos. Para cumplir el ciclo completo de la gestión de los riesgos, por lo menos tendremos que estar haciendo esas tres cosas, ¿sí? Y la herramienta que les vamos a presentar ya en la parte del taller los va a llevar de la mano para que terminen hasta un plan de acción corto o bien que desarrollen ya ustedes un plan de mejora. También en el QPS-3, la identificación de los riesgos incluye todos los riesgos de los procesos clínicos y procesos de gestión. Esta es terminología del modelo, procesos clínicos y procesos de gestión, ¿sí?, que impactan la calidad y la seguridad del paciente, personal e instalaciones. Dentro de los procesos clínicos van a ir inmersos todos los programas que nosotros manejamos en calidad de la DGCS. ¿Cuáles son esos programas? Sistema Unificado de Gestión, INDICAS, Aval Ciudadano, CEPTAR, ¿sí?, acciones esenciales para la seguridad del paciente, están dentro de los procesos clínicos, ¿sí? Entonces, los resultados de esos programas de calidad son los que vamos a incluir también dentro de la evaluación de riesgos. ¿Okay? Que lo que nos esté arrojando, el análisis que nosotros hagamos de los resultados de esos programas, tendrá que ir dentro de la evaluación de riesgos. Recordemos que el plan de mejora continua de la calidad nos pide que a partir de las fuentes de información que nosotros medimos, es decir, programas de calidad, desarrollemos proyectos de mejora. ¿Sí? Pero para priorizarlos tendríamos que utilizar la evaluación integral de riesgos y problemas. ¿Alguna duda aquí? ¿No lo revolví? Ok. Entonces es importante considerar como riesgos todas aquellas situaciones que ya se presentaron en el establecimiento, ¿sí?, que tienen potencialidad de volver a ocurrir. Un riesgo que se presenta muchas veces o que ocurre muchas veces dentro de nuestro establecimiento nos genera un problema.
¿sí? Es un riesgo que ya ocurre de manera recurrente, nos puede generar un problema dentro de la organización. Por eso, cuando aún es un riesgo, nosotros debemos de detectarlo y hacer algo con ese riesgo, gestionarlo. ¿Okay? El día de ayer, en una reunión que tuvimos a nivel federal, yo tenía dudas si iban a seguir presentando o representando el modelo el modelo único de evaluación de la calidad con esta gráfica. Anteriormente, el modelo de seguridad del paciente, el Consejo de Salud General, utilizaba esta gráfica para representar los estándares o los capítulos del modelo, del modelo de seguridad del paciente. O sea, aquí yo por eso le puse en la presentación anterior. Sin embargo, el modelo único de evaluación de la calidad está basado en el modelo de seguridad del paciente que anteriormente tenía el Consejo de Salud General. ¿Sí? Entonces, esa misma representación es la que se va a seguir utilizando para futuro dentro del cuerpo. ¿Okay? Si nosotros vemos, y lo veíamos también en la capacitación que tuvimos de acciones esenciales en el mes de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, las acciones esenciales que abarcan de manera transversal a todos los procesos clínicos y de gestión, pues es el primer grupo de estándares o el primer capítulo que viene dentro del modelo único de evaluación de la calidad. Y a estas acciones esenciales se les denominaba acciones básicas para la seguridad del paciente. Ahora son acciones esenciales, diagonal, metas internacionales para la seguridad del paciente. ¿Okay? Después viene un grupo de 4 sistemas. Son sistemas críticos, eso también es terminología del modelo. Cuando hablamos de sistemas críticos, estamos refiriendo específicamente a esos 4. Cuando hablamos de manejo y uso de medicamentos, prevención, control de infecciones, cuando hablamos de gestión y seguridad de las instalaciones y las competencias y capacitación del personal, hablamos de sistemas críticos. ¿Okay? Entonces, cuando dentro del modelo a ustedes les mencionen sistemas críticos, tendremos que pensar en estos 4 sistemas. ¿Okay? Posteriormente viene un grupo de capítulos que son denominados atención central del paciente, que ya es la parte operativa de cómo vamos a atender nosotros al paciente, a través de acceso y continuidad de la atención, derechos del paciente y su familia, evaluación de pacientes, servicios auxiliares de diagnóstico, atención de pacientes, anestesia y atención quirúrgica, educación al paciente y su familia. Ese grupo de capítulos o ese grupo de estándares se denomina atención central del paciente. ¿Okay? Posteriormente tenemos gobierno, liderazgo, dirección, manejo de la comunicación, gestión de la comunicación y la información. Cuando ustedes los lean dentro del modelo, las siglas con las que se están denominando a esos grupos de estándares o esos capítulos vienen de las siglas en inglés. ¿Sí? Por eso MSI, si es gestión de la comunicación y la información, no concuerda o no está igual porque es una traducción. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes también vayan viendo esa correlación. Y por último, está como soporte a todo el sistema o a todo el modelo de evaluación, la mejora de la calidad y la seguridad del paciente, que esto se le denomina la base del modelo. Anteriormente era la base del modelo de seguridad del paciente, ahora es la base del modelo único de evaluación de la calidad. ¿Okay? Entonces, si se fijan, anteriormente yo les decía aquí que la evaluación de riesgos y problemas integra procesos clínicos y procesos de gestión. Cuando hablamos nosotros de procesos clínicos, vamos a hablar de este grupo de estándares. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos de gestión, vamos a hablar de este otro grupo de estándares. Entonces, si yo les digo que vamos a hacer una evaluación integral de riesgos y problemas con base en el modelo único de evaluación de la calidad que incluye procesos clínicos y procesos de gestión, me estoy refiriendo a todo el sistema. ¿Okay? Me estoy refiriendo a que vamos a evaluar riesgos y problemas de acciones esenciales, de manejo de medicamentos, claro, conforme nos vayan aplicando. Si yo soy de primer nivel de atención, yo me voy a ir al anexo A del CUNCEP para ver qué es lo que me aplica a mí como establecimiento ambulatorio. Si yo soy un hospital, me voy a ir al CUNCEP, al anexo B, y ver qué es lo que me aplica a mí de manejo y uso de medicamentos para evaluar esos procesos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí?
Si soy laboratorio, específicamente el modelo no está para un laboratorio. Sin embargo, dentro de la atención central del paciente, servicios auxiliares de diagnóstico, ahí viene todo lo relacionado a imagen, laboratorio, radioterapia, cuerpo aplica y demás. Entonces, dentro del modelo de servicios auxiliares está lo relacionado al laboratorio. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sé que salud mental, todos los ecosamas son muy particulares, a lo mismo que en Capacit. Probablemente Carlos Nava y Cruz del Norte pues tengan un poquito más relación a un hospital. Sin embargo, Secosama está en medio, ni soy hospital ni soy un centro de salud. Sí, pero sí hay correlación del modelo dentro de los establecimientos de salud mental. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos que conocer el modelo para saber qué nos aplica a nosotros y qué no nos aplica a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve? Esa es la parte donde yo les vendo la evaluación integral de riesgos y problemas. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué voy a evaluar riesgos y problemas? Decíamos que para la elaboración de planes de mejora continua, y aquí están las respuestas de sus exámenes. Los planes de mejora continua de la calidad se hacen o se integran de proyectos. ¿De dónde sacamos los proyectos? De la información que nosotros estamos evaluando de manera constante en los programas de calidad, avales, STAT, INDICAS, acciones esenciales para la seguridad del paciente. ¿Sí? Faltamos un sistema unificado de gestión. A través de esos programas nosotros encontramos riesgos y problemas y los debemos de priorizar dentro de la evaluación de riesgos para hacer nuestros planes de mejora continua, para cumplir con lo que nos está diciendo ahorita la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Cultura de seguridad del paciente. Cultura de seguridad del paciente. De ahí nosotros estamos detectando riesgos y problemas en la parte operativa del establecimiento. Entonces de ahí salen nuestros planes de mejora continua. ¿Sí? ¿Cómo vamos a priorizarlos? A través de la evaluación de riesgos. ¿Sí? Entonces, para cumplir con los lineamientos de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a través de la elaboración de planes de mejora, pues tendremos que aplicarle a nosotros. ¿Sí? Para el Consejo de Salubridad General, que es ahorita a quien se le otorgó, les decía al principio, la atribución para la determinación de la calidad de la atención a través de una evaluación que va a ser la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. El modelo único de evaluación de la calidad nos va a permitir pues, elaborar o nos solicitan que elaboremos planes de calidad y seguridad del paciente. ¿Okay? DGC nos pide planes de mejora continua que está elaborado en proyectos que resultan de los monitoreos de los programas y el Consejo de Salubridad General nos pide que hagamos un plan de calidad y seguridad del paciente con requisitos muy específicos. ¿Cuál creen que es el primer requisito específico del plan de calidad y seguridad del paciente? La evaluación integral de riesgos y problemas. Entonces, ese es el primer requisito. Tienes que evaluar riesgos y problemas para poder elaborar tu plan de calidad. Además, te pide que tengas un sistema de notificación que va vinculado con las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que dentro del modelo no está dentro de las acciones esenciales, está en UPS, el sistema de notificación. Después nos pide que implementemos protocolos técnicos y guías de práctica clínica, pide que desarrollemos indicadores, nos da una serie de procesos que nosotros tenemos que monitorear por indicadores. No te dice cuál exactamente es el indicador, te dice un proceso que esté relacionado con y tienes que desarrollar un indicador. Y por último, otro de los requisitos que tiene el plan de calidad es el rediseño de un proceso a través de una herramienta proactiva, que es el análisis de modo y efecto de FAC. ¿Sí? Todos esos, por ejemplo, el rediseño del proceso sale de la priorización de riesgos y problemas de la evaluación integral de riesgos. ¿Sí? La implementación de protocolos técnicos y guías de práctica clínica sale de la evaluación integral de riesgos y problemas. Entonces, es una herramienta que de manera transversal nos va a apoyar para que implementemos el modelo único de evaluación. ¿Sí? Entonces,
Para elaborar planes de mejora continua, lo hacemos a través de proyectos, ¿sí? Que priorizamos todos los programas que estamos monitorizando, incluyendo ya el modelo único de evaluación de emergencia, ¿sí? Los riesgos y problemas están dentro de todo el sistema, de toda la elaboración de los planes de mejora continua. Entonces, la evaluación integral de riesgos y problemas también debemos de verla dentro de los COCACEP. Por eso al principio les decía que establecimientos que estén integrados al COCACEP distrital van a pertenecer a ese plan de mejora continua, ¿sí? Entonces, resultados de evaluación de riesgos y problemas lo vemos en el COCACEP, para que el COCACEP, como órgano colegiado, priorice hacer esos protocolos técnicos que vamos a implementar, esos proyectos de mejora que van a ir dentro del plan de mejora continua, esos indicadores que nos está solicitando el modelo. Hay muchas aristas que va a atacar la evaluación de riesgos y problemas en algún momento de la implementación. Adicionalmente, les decía que la intención del sector es homologar la evaluación integral de riesgos y problemas, la herramienta que se va a utilizar. Entonces, desde este año, bueno, en diciembre del año pasado se creó el Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud, que es el 6, es un comando que está integrado por el INS, el ISSSTE, el ISSSTESON, la Marina, la Sedena. Nosotros como Secretaría de Salud estamos integrados, estamos inmersos a ese 6 y nos vamos a los hospitales a evaluar 6 elementos, 6 procesos o macroprocesos que están relacionados con salud mental, con calidad y seguridad del paciente, salud materna, prevención y control de infecciones, farmacovigilancia y banco de sangre, seguridad sanguínea, ¿sí? Ya estuvimos aquí en Hermosillo, en el hospital infantil, ya fuimos con este comando, ya estuvimos en Obregón, ya estuvimos en Nogales. Y una de las aristas o de los criterios que evalúa la cédula de calidad y seguridad del paciente es precisamente la identificación de riesgos y problemas. Claro. Estamos trabajando de manera transversal con la evaluación de riesgos y problemas. No es algo que nada más nos va a servir o para los planes de mejora o para el modelo único, sino a través del sector también nosotros lo estamos evaluando a través del 6 con esas cédulas que les comento. Ya en el hospital infantil, por ahí estuvimos con ellos en el mes de abril, creo que estuvimos más o menos con ustedes, y les evaluamos la evaluación integral de riesgos y problemas dentro de la cédula de calidad. Y por ahí medio nos ancoloteamos también. Pero ya ahorita ellos ya están implementando una evaluación integral de riesgos y problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden preguntar. ¿Es de resolución? Entonces, vamos a pasar a la metodología para la evaluación de lo que son riesgos y problemas. Y vamos a ver la definición. ¿Quién me ayuda a leer la definición de riesgo? A ver, por acá. Tú eres el problema. Más fácil. Riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar este suceso o exposición. Perfecto. Ahora problema. Problema. Suceso o sucesos consecuencia de la actividad en la cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud o una fatalidad. ¿Qué diferencia encuentran entre uno y el otro? Que uno es la probabilidad, todavía no ocurre. El riesgo es la probabilidad todavía. ¿Qué más? ¿Qué es el tiempo? El tiempo, el riesgo, el futuro, y el problema es en presente. ¿Okay? ¿Cómo vamos a redactar el problema? ¿Sí? Hay que recordar esta fórmula: el daño más la actividad o función que falla y el elemento específico.
¿sí? En este caso, el riesgo se redactará en futuro y estará centrado en el escenario negativo, con la probabilidad que pudiera ocurrir un daño. ¿Ok? Entonces, hay que recordar, futuro es un riesgo y el problema ya lo tenemos presente. Cuando se produce un evento que puede ser adverso, la queja, cualquier otra variante. Entonces, en el momento en que vamos a empezar a trabajar en ese grupo, ese comité, ese COCACEP, con nuestra herramienta, que ahorita que tenemos en la práctica la van a conocer un poquito más, en la redacción, recuerde, daño, más actividad o función que falla y el elemento específico. De tal manera que aquí hay dos ejemplos. ¿Sí? Posible lesión de familiar o visitante por caída de su propia altura debido al mal estado de la cinta antiderrapante en las escaleras principales del lobby. ¿Es un riesgo o es un problema? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo que es un riesgo? Sí. ¿Seguro? No dudan. ¿Ok? Lesión del paciente por caída de cama debido al mal estado de los barandales en el servicio de urgencia. ¿Es un problema o un riesgo? ¿Por qué? Ok. Volviendo a la fórmula, el daño. Una posible lesión de familiar visitante por la caída de su propia altura. Recuerden que Alejandra les explicó que eran 4 los personajes. ¿Cuáles eran? ¿Qué me dice? Estaban unas bolitas, los amigos. No. Ok. El enfoque va a pacientes, familiares, visitantes y profesionales de la salud. La identificación de los riesgos y problemas son de 2 enfoques. Desgraciadamente, ahorita en la Secretaría, la mayoría de nuestros enfoques son más reactivos que proactivos. La idea de trabajar con ustedes, la idea que tiene el modelo que busca para la certificación de unidades es precisamente empezar a trabajar en un enfoque proactivo. Por eso cuando ustedes lean el modelo se van a dar cuenta que las diferentes etapas tienen un periodo específico de tiempo y que estamos hablando no de meses, sino de años. He ahí la importancia por la cual empiecen a leer el modelo, empiecen a empaparse en la primera etapa, porque la mayoría de ustedes el próximo año que estén, pues van a empezar ya a trabajar en la certificación de sus unidades en esa primera etapa. Entonces, la pregunta era esta, ¿hacia quiénes? ¿Okay? Vamos a regresar a un Gustavo. De tal manera que el daño, ya hablábamos que la lesión del familiar o del visitante está dentro de esos 4 que mencioné. ¿Cuál es la actividad o función? Pues debido al mal estado de la cinta derrapante. ¿Y cuál es el elemento específico? Es el lugar específico, en este caso, las escaleras principales del lobby. En la medida en que empiecen ustedes a redactar ese problema o ese riesgo, es en la medida del enfoque en el cual nos vamos viendo. ¿Okay? Entonces, hay que estar muy conscientes y recordar siempre la fórmula de daño, más actividad o función que fallan y el elemento específico. ¿Okay? ¿Cuál es la metodología para la evaluación integral de riesgos? ¿Cuáles son los elementos a considerar? Pues, primero, es definir la herramienta a utilizar. Nosotros le estamos dando una herramienta. Hay varias, ya les mencionó Alejandra, las cuales podemos utilizar. La segunda parte es definir el líder de los diferentes apartados. Esos personajes que ustedes vayan a decidir y que van a involucrar dentro de ese comité
Pues así como ustedes decidieron en esas funciones de los roles del médico, del político, de la prostituta, es igual, tienen que empezar a identificar quiénes estos líderes les van a ayudar a ustedes y van a coadyuvar, coordinados por ustedes y obviamente por los directivos, hacia una certificación de su vida. ¿Okay? Integrar los equipos de evaluación, capacitar en la herramienta y ustedes se convertirán en reaplicadores de la herramienta que les estamos brindando y empezar a trabajar en la descripción del riesgo o problema y obviamente ver la actividad o procedimiento, el servicio y la área. Y ya entramos a la segunda fase de elementos que nos van a marcar o nos van a ayudar en la jerarquización de nuestro riesgo o de nuestro problema, que viene siendo la frecuencia y el impacto. La frecuencia es el número de veces o las barreras del control y el impacto es el daño que causa. De tal manera que nuestra herramienta nos va a dar un nivel de riesgo, que lo vamos a ver más adelante. Y en la afectación de estos cuatro que hablábamos, es nuestro personal, de nuestros pacientes, de los familiares o visitantes como tal. De tal manera que al gestionar los riesgos y los problemas, pues hay que empezar a planificar en la respuesta. Algunas estarán dentro de su unidad, algunas no. Y el seguimiento de esas también es de ahí la importancia. Muchas veces decimos, mira, mandamos un oficio. Vemos el oficio y lo mandaron en marzo del 2022. Ya no vamos ningún nombre. Es que todos contestan. Me han tocado unidades donde me enseñan una carpeta y envían un oficio por mes. Entonces, en la medida que ustedes tomen ese liderazgo, que utilicen esta herramienta, va a ser mucho más fácil el resto de los ítems que hay que trabajar para una certificación como tal. La matriz de riesgos y problemas, pues básicamente es una herramienta de gestión que permite evaluar objetivamente a través de una determinación de frecuencia e impacto. ¿Sí? Ya empezamos a hablar de elementos, hacia quiénes, y cómo vamos a jerarquizar con la frecuencia o con el impacto. Los cuales son los riesgos y problemas relevantes para la seguridad del paciente, visitantes, familiares y trabajadores que enfrentan una organización. Se requiere un análisis multidisciplinario y una buena discusión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes puntos de vista. Cada uno de nosotros estamos en diferentes funciones dentro de nuestra unidad. Y a veces para uno puede ser problema el principal y a lo mejor para el otro es el de su área. La importancia de la herramienta, de la discusión y del poder llegar a acuerdos que verdaderamente nos ayuden a poder identificar tanto problemas como riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante pues, visualizar, cuantificar, gestionar, mitigar y controlar riesgos o problemas para la mejor toma de decisión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Mentira? ¿Entienden? Platíquenme. Si no hay preguntas, si no hay dudas, ya empezamos a entrar en lo que es la herramienta. Aquí ya le cedo yo la... No, vamos a hacer un break, ¿verdad? Vamos a hacer un break, ahí hay cafecito, nunca llegaron las galletas. Le reclaman a los propios. Y para entrar ya a practicar con la herramienta, a presentarles la herramienta, que vean cómo es, cómo está estructurada, cómo les va a servir a ustedes. ¿Sí? ¿Cuánto damos? En 15 minutos. 10:40. Son las... sí, a las 10:40 son las 10:25, 10:40 duran. ¿Ok? ¿Cuántos están?
redactar los riesgos. Es importante, y añadiendo a lo que nos comentaba el maestro Sergio relacionado a los enfoques, al proactivo y al reactivo, y también a quienes está enfocado a la evaluación de riesgos. Es importante que cuando nosotros redactemos el riesgo, la parte del daño, determinemos bien hacia quién va dirigido el daño, ¿sí? O quién está en riesgo. Porque es diferente una caída de un paciente a su propia altura, en un área de terapia, de elemento específico, a la caída de un paciente de la consulta externa. Entonces es importante, por eso son importantes los tres elementos. El daño, ¿a quién va dirigido? ¿A quién le estamos ocasionando el daño o el posible daño? ¿Qué es lo que está fallando? Porque es sobre lo que vamos a trabajar. Y por último, el elemento específico para saber dónde están sucediendo estos riesgos o dónde estamos teniendo los problemas. Por eso está constituido de esa manera la redacción, para que al momento de nosotros evaluar frecuencia y el impacto, lo podamos hacer de manera correcta. Entonces, el impacto de la caída de un paciente de la terapia es diferente al impacto de la caída de un paciente de la consulta externa. ¿Sí? Son daños diferentes, aunque el elemento, aunque la función sea la misma, la función que esté fallando sea la misma, el impacto es diferente porque le estamos ocasionando un daño o estamos poniendo en riesgo a una persona diferente. ¿Okay? Por eso es importante que nos queden claros los enfoques, hacia quién estamos, quién tiene el riesgo o el daño y dónde está ocurriendo ese riesgo y el daño para que podamos determinar de manera efectiva el impacto y la frecuencia. ¿Okay? Por eso era muy insistente el maestro en que nos quedaran claras esas 4 figuritas que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces vamos a entrar ya a la herramienta para la evaluación de riesgos. Es un documento de Excel, ¿sí? Que les vamos a proporcionar nosotros a ustedes a través del correo electrónico que nos dejen ahí en su evaluación. Este Excel lo vimos en el taller del mes de febrero del plan de mejora continua de una manera probablemente más superficial por el tema de tiempo. Sin embargo, es el mismo documento que estamos utilizando. Este documento es el que está alineado con lo que está utilizando el INS y el ISSSTE, que es una evaluación de riesgos que nos permite priorizar a través de niveles. ¿Sí? Entonces, en el documento de Excel, nosotros vamos a encontrar 5 pestañitas. La primera está relacionada con las variables, es decir, ahí es donde vamos a encontrar la definición del impacto y de la frecuencia en los diferentes niveles, del 1 al 5. Después vamos a encontrarnos un listado de procesos, entonces esos ya los precargamos para ustedes y están basados en el modelo único de evaluación de la calidad. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir eso? Para nosotros llevar una guía de cuáles son los procesos que ya estamos evaluando, ¿sí? Y que no se nos parten los procesos a evaluar. Cuando en algún momento que tengamos alguna evaluación, ya sea del 6, que es el comando que está integrado en el Estado, o bien algún proceso de certificación que tengamos posteriormente, nos piden que dentro de la metodología de la evaluación de riesgos estén integrados los procesos clínicos y los procesos de gestión. Una manera de nosotros comprobar que si evaluamos todos los procesos clínicos y los procesos de gestión que vienen dentro del modelo único de evaluación de la calidad, es con este listado. Probablemente son muchos procesos y no en todos vamos a tener riesgos o problemas. ¿Sí? Sin embargo, es una manera de que nosotros podamos decir si los tomamos en cuenta, aún que no tuvieran ningún riesgo, ningún problema. ¿Sí? Ya después viene la parte de ya la definición de riesgos y problemas, que es donde vamos a tener el taller ahorita. Después viene una matriz de riesgos y problemas, que es la matriz de calor, que ahí nos dice cuántos riesgos y en qué niveles están situados. ¿Sí? Es como un resumen para que nosotros podamos tener de manera visual dónde mayormente están nuestros problemas. Y posteriormente tenemos una pestaña de servicios,
esta pestaña está alimentada con los servicios que regularmente están dentro de los establecimientos. Esa pestaña puede ser modificada, al igual que la parte de los procesos, y ahorita lo vamos a ver. Pero esos son las cinco pestañas que vamos a tener dentro de la herramienta y las que ustedes van a tener. Entonces, hablábamos de frecuencia para determinar, como uno de los elementos para determinar el nivel de riesgo y del impacto. Vamos a ver primeramente la frecuencia. Y se refiere al número de veces que se repite un riesgo o un problema en un determinado periodo de tiempo. Esa es la definición de frecuencia dentro de esta metodología. La frecuencia la vamos a valorar de manera cualitativa y de manera cuantitativa, ¿sí? La parte cualitativa va desde lo improbable hasta lo altamente probable, y los valores cualitativos van del 1 al 5, que serían los niveles en los que nosotros vamos a estar trabajando. La parte del medio, que es la descripción de los valores cualitativos y cuantitativos, eso nosotros lo podemos modificar de acuerdo a nuestro establecimiento, ¿sí? Eso es lo único que podemos modificar es la parte del. Lo de acá, lo de altamente probable, improbable, ocasional, imposible e improbable, eso no lo podemos modificar porque es parte de la herramienta, y del 1 al 5 tampoco, porque es cómo se va a sacar ya el producto final. ¿Okay? Entonces, cada uno de los riesgos y de los problemas que nosotros detectemos, los vamos a ir evaluando su frecuencia, determinando el número de veces que se repite. Lo improbable es que poco probable que ocurra o ocurre muy poco, ¿sí? Y lo altamente probable es que seguro que suceda este riesgo o que suceda este problema. ¿Okay? De esta manera nosotros lo vamos a ir evaluando. Nos mencionaba hace un momentito el maestro Sergio que se generan discusiones dentro de esos equipos multidisciplinarios. Y esta es la primera discusión que van a tener. Para mí que es probable, para ti que es probable, para ti que es improbable, para nosotros que va a ser altamente probable, ¿sí? Entonces es importante que a cada uno de nosotros podamos entender cuándo vamos a calificar con un 1, cuándo vamos a calificar con un 3, cuándo vamos a calificar con un 5. Pues de nosotros dependerá que esos equipos multidisciplinarios lleven una guía y un orden para poder evaluar de manera correcta la frecuencia de cada uno de los riesgos de los problemas. ¿Okay? Por otro lado, el impacto es el conjunto de consecuencias que ocasiona la materialización de un riesgo de un problema. También son valores cualitativos relacionados al insignificante o grave que suceda este riesgo o este problema. Y el valor cuantitativo también va de 1 a 5. Se le llama matriz 5x5 porque estamos evaluando del 1 al 5 los niveles de probabilidad y de impacto. Existe matriz 3x3, existe matriz 9x9, son diferentes modelos. Sin embargo, lo que estamos tratando de estandarizar en el sector es esta matriz 5x5. Por acá, el laboratorio estatal me dice que ellos manejan la de 4x4, que es la misma metodología, también evalúan del 1 al 4. Sin embargo, nosotros para poder tener congruencia y concordancia con lo que ya están utilizando, las herramientas que están utilizando en el sector, pues nos adaptamos a las 5x5. ¿Okay? También el valor cualitativo va desde insignificante, es decir, que no causa lesiones o enfermedades graves, o hasta la parte grave que ya se mata. O le producimos algún tipo de daño para matar. Sí, un evento técnico. Entonces, y la parte cuantitativa es del 1 hasta el 5. ¿Alguna duda aquí? Cada uno de los riesgos se va a evaluar el impacto y la frecuencia. O sea, estas dos variables se las vamos a evaluar a todos los riesgos y los problemas para que de ahí nos dé un nivel de riesgo. ¿Okay? Y esta es la matriz de riesgos. Dentro de su herramienta, la última pestaña tiene esta matriz que se va a ir alimentando de manera automática, donde nos van a aparecer la cantidad de riesgos que tenemos dependiendo de los niveles.
dependiendo de cómo nosotros hayamos evaluado. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos ayuda esta matriz de riesgos? Bueno, a visualizar de manera gráfica cómo está o cómo es el comportamiento de nuestro riesgo. Es usual o es esperado que para los establecimientos que no tienen procesos definidos con base en seguridad del paciente o en un modelo de seguridad del paciente como es el modelo único de evaluación de la calidad, que los riesgos y problemas de primera instancia o después de la primera evaluación de riesgos y problemas estén situados en las partes naranjas y las partes rojas. ¿Sí? Puede ser esperado, si no estamos trabajando con seguridad en los pacientes, es esperado que los riesgos salgan de lado. Si nosotros tenemos desarrollado un sistema de gestión de calidad con enfoque en la seguridad del paciente, entonces nuestros riesgos deberían de estar saliendo en la parte amarilla y la parte verde. ¿Por qué? Porque estamos implementando barreras de seguridad, estamos implementando procesos seguros que disminuyan riesgos y problemas para nuestros pacientes, familiares, visitantes y nosotros como personal de salud. ¿Ok? Entonces, de la primera evaluación de riesgos que nosotros realicemos, es esperado que salgan riesgos muy altos, ¿sí? O riesgos que estén catalogados como rojos, como graves. Y ya después de eso, de las intervenciones que nosotros hagamos con la gestión de los riesgos, así es que vamos a hacer con ellos, no voy a aceptar, lo voy a transferir, lo voy a compartir, que eso lo vamos a ver ahorita, con base en qué hagamos con esos riesgos y problemas, esto tendrá que ir cambiando para bien o en pro de la seguridad del paciente. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Usualmente, les mencionaba yo hace un ratito que la evaluación de riesgos y problemas se presenta al COCACEP. ¿Sí? Usualmente eso es lo que le presentamos al COCACEP. Hicimos una evaluación integral de riesgos y problemas y de todos tenemos 14 riesgos graves, otros que son de bajo riesgo, entonces, y de ahí ya le podremos desarrollar al COCACEP cuáles son los más graves y para que puedan decidir sobre cuáles van a trabajar. ¿Okay? Entonces, usualmente esto es lo que se presenta para no presentar toda la matriz de riesgos. Ya si quieren algo específico, pues ya se podrá ver de manera muy específica este riesgo y este problema. Entonces, tipos de gestión. ¿Qué vamos a hacer con los riesgos y problemas que estamos detectando? El primer nivel o la primera sugerencia aquí que tenemos de los tipos de gestión es aceptar un riesgo, un problema. ¿Cuándo lo vamos a aceptar? El riesgo lo vamos a aceptar cuando es bajo, es decir, que su impacto no es muy alto en la seguridad del paciente, de las instalaciones, del familiar, de visitantes o de nosotros como profesionales de la salud, y que para eliminar ese riesgo o ese problema tenga un costo muy alto. ¿Sí? Si eliminar ese riesgo, que es bajo, me cuesta muy caro, lo puedo aceptar. ¿Sí? Puedo generar acciones para que ese riesgo no se presente. Sin embargo, puedo aceptarlo y decir, bueno, pues ese riesgo ahí no está. El riesgo de que el personal no tome la cloración del agua en un hospital, por ejemplo, pues ahí no está bien. Y si es muy costoso poner algo automatizado que tome la cloración del agua de manera constante todos los días, pues bueno, pues acepto el riesgo de que ocasionalmente o los fines de semana que no haya personas, pues no se va a tomar esa cloración de agua. ¿Sí? A eso me refiero con aceptar. Podemos también, un riesgo, un problema cuando lo detectamos, podemos transferir. Se produce cuando una organización entrega la responsabilidad a otra persona, su organización, para que se encargue de prevenirlo, eliminarlo o asumir el coste financiero en caso de que el evento negativo ocurra. Con la transferencia, el problema pasa a ser de esa organización de personas que se les entrega la responsabilidad. Usualmente son los proveedores. Y cuando nosotros transferimos un problema, usualmente son un proveedor y debe de haber un documento que avale esa transferencia. Por ejemplo, cuando nosotros, la recolección de RFBI,
Sí, la recolección externa de RPBI es un riesgo transferido a un proveedor, pero hay un documento, un convenio, hay una formalización de esa transferencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros transferimos un riesgo, sí lo vamos a pasar a otra persona, sí lo va a llevar otra persona que tenga la parte administrativa, organizacional para llevar a cabo esa actividad. Sin embargo, es responsabilidad nuestra que se esté llevando a cabo acorde a la normativa mexicana, en el caso de la recolección. ¿Sí? No porque se transfiere el riesgo, ya no va a impactar a nuestros pacientes. Aún cuando sea un riesgo transferido a un proveedor, nosotros somos responsables de que ese proveedor responda. Nosotros digo organización, ¿sí? O sea, es responsabilidad de la organización que el proveedor esté llevando a cabo las funciones de manera correcta. También podemos evitar, cuando una organización toma medidas para prevenir o evitar que se produzca un riesgo o un problema en concreto, como una lesión, una enfermedad o la muerte. La empresa mitiga estos riesgos no involucrándose en las actividades o situaciones de riesgo. En ocasiones, bastará con definir un proceso seguro para poder evitar un riesgo o un problema o poderlo eliminar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles van a ser las actividades de gestión para yo saber si los voy a poder evitar. Habrá algunos que no los puedo evitar, ni con la definición de un proceso o con la realización de una actividad en específico. Pero los que sí, los podremos evitar a través de la actividad que nosotros determinemos. Reducir o prevenir pérdidas se produce cuando una organización adopta medidas o métodos para reducir el impacto de un riesgo en concreto que se produce. Combina la aceptación del riesgo, es decir, la primera que vimos por acá, ya que reconoce que el riesgo se conlleva al tiempo que se centra en cómo reducir y contener la pérdida de la propagación. Hay riesgos que decimos, bueno, ahí está, pero voy a hacer algo para que no se esté presentando. Y reduzco el impacto, ya sea en el paciente, en el familiar, en el visitante o en el personal profesional de la clínica. Y por último, compartir. Es cuando una organización distribuye el riesgo a todo el equipo. Este método retira la carga de los sucesos problemáticos a un solo departamento y lo comparten, de modo que los que puedan ayudar y prestar apoyo para ese problema puedan ayudar y controlar esos riesgos. Ahorita en la matriz que veamos en la definición de riesgos y problemas, el primer riesgo está relacionado con la recolección interna de RPBI. ¿Sí? En establecimientos muy pequeños, donde hay poco personal, y esta actividad posiblemente esté determinada para un personal en específico, cuando ese personal no se encuentra dentro del establecimiento porque faltó, porque se enfermó, porque la empresa lo recortó, ¿sí? Cuando existe esta situación, yo comparto ese riesgo, es decir, la actividad de riesgo de la recolección interna de RPBI a otro departamento. Es decir, a otra persona va a llevar a cabo esa función. Cuando cuando el establecimiento decida compartir riesgos o problemas entre departamentos, los departamentos deben de saber que están compartiendo esos problemas. Yo debo estar enterada que cuando la persona designada para la recolección interna de RPBI no se presenta, yo voy a hacer esa cosa. Pero yo tengo que tener conocimiento. Sí, no se vale que tú te digas, oye, tú lo ibas a hacer y ni siquiera enterado estaba. Entonces es importante que cuando se decida compartir riesgo o un problema, la otra persona o el otro departamento o el otro servicio esté enterado de que sus funciones están, ese riesgo o ese problema compartido, ese proceso de riesgo compartido. ¿Alguna duda en este aceptar, transferir, evitar, reducir, compartir? En el transferir, ¿tiene que ser necesariamente externo a la empresa o, por ejemplo, si estoy en un departamento, puedo transferir a otro departamento? Puede ser entre departamentos. Puntualmente se utiliza el compartir. Cuando es interno es compartir, porque compartes el proceso entre los departamentos. Cuando es externo, usualmente es transferir. Sin embargo, si van a cambiar las atribuciones de un servicio a otro servicio, lo pueden transferir.
y ya no necesariamente compartes, porque ya no va a ser específicamente No es de los dos, pues, solo. no es de los dos, es de uno solo. Ahí va a depender de la actividad específica que vayan a hacer. ¿Alguna otra duda? Ahí, por ejemplo, estas acciones o esas decisiones, ¿quién toma? ¿El director o el director? Dentro del equipo multidisciplinario, en la herramienta viene para que cada uno de nosotros, cada uno de los riesgos sean clasificados, ya sea aceptar, transferir. Eso es, dentro del equipo multidisciplinario se lleva a cabo esta clasificación. O sea, no es una sola persona por los equipos. En teoría. Si no nos dejan solos a los que nos dejan de solos, Normalmente es preocupado el director. Nosotros como gestores tenemos que ir comentando el trabajo en equipo. Sé que es complicado. Yo sé que es complicado. Sí, trabajar con uno mismo es complicado. Ahora, involucrar a más personas sé que es complicado. Sin embargo, tendrá que ser tarea del Distrito de Salud, tendrá que ser tarea de nosotros como dirección de calidad, ir trabajando en la integración de equipos multidisciplinarios. Esta capacitación, así como lo estamos dando con ustedes, que le hemos dado en otras intervenciones, hemos hecho énfasis en la intervención multidisciplinaria para la implementación de los sistemas de gestión o de este modelo. ¿Y esta capacitación se la han dado a los directores? En el Hospital General del Estado sí fueron directores, fueron jefes de división, jefes de servicio, ahí sí lo hicimos a ese nivel. Acá en los de salud. En el centro de salud le va a tocar aquí a nuestro amigo del distrito. Recordemos que esta evaluación de riesgos la vamos a hacer establecimientos con más de 5 núcleos, y los que no tengamos más de 5 núcleos nos va a dotar el distrito. Sí, pero los que tenemos 4 núcleos con los apoyos tenemos que tener COCACET y tenemos que hacer todo eso. Entonces ahí sería bueno que ustedes invitaran a los directores para que nos dieran el apoyo. El trabajo también del distrito es conjunto. El distrito con nosotros tenemos que hacer esta concientización del trabajo del equipo y multidisciplinario. Pero sí, tenemos. ¿Alguna otra duda? ¿Quejas, sugerencias? Sí, me dijo el maestro que me platico. Bueno, entonces conmigo. Dentro de la herramienta vamos a poder nosotros clasificar las acciones que vamos a realizar para cada uno de los riesgos y problemas que detectamos. Si los vamos a aceptar, transferir, evitar, reducir o compartir. ¿Tienen alguna duda? Porque ya nos vamos a ir a la herramienta. ¿No? Ahí está ya abierta la herramienta. Vamos. Hicimos un ejercicio nosotros dentro de la dirección y traemos unos ejemplos de situaciones que pasan en otros centros de salud, en otros hospitales, no en los nuestros. En otro estado, que posiblemente nos ayudan a ir entendiendo cómo vamos a ir desarrollando nosotros la descripción de los riesgos y problemas. ¿Sí? De primera instancia vamos a ver estos ejemplos. Ya después, cada uno de nosotros va a hacer un ejemplo. Si se fijaron en su examen, venía un apartadito ahí para que redactaran de manera correcta un riesgo o un problema, que espero que después de lo que nos dijo el maestro Sergio, podamos identificar los 3 elementos, que es el daño, la función que está fallando y el elemento específico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita, de primera instancia, doctor, si podemos ver las variables. Y nos vamos hasta arriba. Entonces, veíamos que están los 3 elementos, la parte cualitativa y la parte cuantitativa de la herramienta. Todo lo que tenga candadito, no lo muevan. No me lo muevan, porque luego me van a decir, Alejandra, no funciona. La herramienta que me diste no sirve. Entonces, es importante que esos numeritos no me los cambien. Viene con candado y en teoría no lo pueden modificar, pero yo sé que son muy mayores y lo podemos modificar.
Entonces, es importante que no lo modificamos. Lo que sí podemos modificar es lo que está aquí al centro, la descripción de los valores cualitativos. ¿Sí? Si resuenan con nuestro establecimiento, los podemos dejar así. Si tendremos que hacer alguna modificación porque los periodos o las frecuencias no se ajustan, lo podemos hacer. Esto es en virtud de que podamos estar de acuerdo el equipo multidisciplinario en la evaluación, ¿ok? Entonces, esto de aquí sí les damos chance de que los evalúen, de que los modifiquen. Si nos vamos para abajo ya en los niveles de riesgo, viene ya concatenado, una vez que evaluemos nosotros riesgos, perdón, impacto y frecuencia, ya nos va a determinar el nivel de riesgo, si es alto, si es medio, si es bajo, si es grave, ¿sí? Entonces ahí ya solito nos va a ir dando la herramienta el nivel de riesgo de acuerdo a cómo nosotros evaluemos el impacto y la frecuencia. En la siguiente pestaña vamos a ver los procesos. Aquí, por ejemplo, a lo que ahorita nos presentaste, esto es diferente, pero bueno, al final de cuentas es similar, ¿no? De las variables. Era, por ejemplo, la frecuencia, tenías ahí que era de las variables. Variables arriba. Ajá, en la frecuencia, por ejemplo, improbable, acá dice pues una vez por año, ¿no? Que es poco probable que ocurra. Pero pudiéramos, como por ejemplo, especificar, es poco probable que ocurra una vez al año. Ajá, sí, lo pueden especificar. Eso lo pueden poner de acuerdo a su establecimiento. Esto lo modificamos nosotros en el distrito al otro que fuimos, porque a ellos se les facilitaba más así ponerlo una vez al año, cada 6 meses, cada 3 meses, una vez a la semana. Entonces, pero si a ustedes les funciona de otra manera, lo pueden modificar, nada más tomando en cuenta que el que pongas en improbable, la calificación va a ser 1. Entonces, tiene que estar relacionada la frecuencia, o sea, la periodicidad que se está presentando con el valor cualitativo, ¿okay? Con la descripción que tenemos ahí del improbable. Entonces, nos vamos a los procesos. Les decía que esto es lo que nosotros cargamos relacionado con el modelo único de evaluación de la calidad. ¿Sí? Lo que no está agregado aquí es los procesos relacionados a los programas que estamos evaluando nosotros como dirección de calidad o ustedes como gestores de calidad en sus establecimientos. Es importante que los agreguemos al final y se van a ir de manera automática en la herramienta. ¿Okay? Entonces, todos los procesos que vienen dentro del modelo único de evaluación de la calidad, procesos clínicos y procesos de gestión, es decir, los 14 apartados, ahí están. ¿Sí? Pues a medida que nosotros podamos conocer el modelo, que lo vayamos leyendo, que lo podamos interpretar, que podamos saber de qué se trata cada uno de los capítulos, ahí vamos a encontrar los procesos que están relacionados a ese capítulo. ¿Okay? Entonces están ordenados. Está primero acciones esenciales para la seguridad del paciente, después están los sistemas críticos, que eran 4, después están los estándares centrados en la atención del paciente, y por último está los de gobierno, liderazgo, dirección, manejo y comunicación de la información, y UPS. Así es como están ordenados, como están en el modelo. Si necesitan agregar más, si procesos que no estén dentro que consideren que no están dentro del modelo, los pueden agregar y se les va a agregar de manera automática en la herramienta. ¿Ok? Hay un límite para poner varios procesos. Todo, o sea, hasta donde llegan las celdas hasta donde llega el Excel. Ya de ahí, pues ahí sí, vamos a tener que usar otro Excel. Una pregunta, Mándale. igual hay muchos procesos que no van a aplicar a todos. Cada institución Lo puede calificar y poner sus procesos. Este no tiene candadito, este sí lo pueden mover. Ese sí no hay problema. Pero igual no vamos a quitarlo del modelo porque al final de cuentas está adaptado, ¿no? A los hospitales y al sector ambulatorio. Así es. De hecho, si ustedes se van al modelo, el anexo A y al anexo B, vienen los mismos 14 capítulos y vienen la misma cantidad de procesos. Sin embargo, están enfocados al ambulatorio y al hospitalario, pero es la misma cantidad de procesos. Quizás sería nomás la chica que está en el momento que está en laboratorio. Ajá, ellos ya tienen una evaluación integral de riesgos y problemas, que era la matriz 4x4, y ya tienen su enfoque es más de riesgo biológico.
Sí, y también están agregando sus procesos de gestión, sus procesos clínicos. De hecho, el nivel biológico es una matriz muy grande y no la podemos adaptar. Ahí es diferente. No, y es específica, o sea, es específica al quehacer de laboratorio, por eso no va a ser. Y está basado en lo de la OP. Ahí van a tener que utilizar, de ustedes dependerá si van a utilizar las dos herramientas para poderlas. Lo que estaba pensando es que sí podemos generar una total donde escribamos de manera por el hacer esa, como esa lista. Eso es lo que sabes. Sí, puedes empatar las dos herramientas sin ningún problema. Y esa es la intención. Por eso se llama evaluación integral. Porque de manera inicial vamos a tener un montón de evaluaciones pequeñitas, las relacionadas a las acciones esenciales, a los programas de calidad, y al final la vamos a integrar y vamos a hacer una sola evaluación integral de riesgo. Entonces, como se trabajan en equipos multidisciplinarios por separado, lo ideal es que cada uno, a través del distrito de salud o los hospitales, sí tienen una estructura pues, más amplia y sí podemos determinar en un hospital responsables por cada uno de los 14 capítulos. Lo mismo vamos a hacer con el distrito de salud. Ellos tendrán que identificar quién tiene las competencias o a quién le compete, quién tiene la atribución, por ejemplo, para llevar acciones, el ACC, que es acceso y continuidad de la atención, por ejemplo. ¿Quién debe llevar ese capítulo como responsable? Que no significa que va a diseñar todos los procesos, que va a llevar a cabo toda la evaluación de riesgos, significa que va a hacerse cargo de que toda la metodología del modelo se implemente en ese capítulo. Que identifique, que priorice, que analice y que hagan proyectos de mejora en caso de que sean necesarios o que determinen los procesos seguros. ¿Sí? Eso es en el caso de los distritos. Los hospitales es lo mismo. Por ejemplo, el Hospital General del Estado, ellos por cada uno de los capítulos pusieron a una persona responsable. Entonces, esa persona responsable se chuta los estándares de ese capítulo, y se lo sabe, y dice, bueno, de este estándar, yo necesito integrar a por lo menos a enfermería, a laboratorio y a personal de salud. Para este estándar, yo necesito integrar a fulanito, fulanito y fulanito. Esa es la responsabilidad o la atribución de la persona que coordina los capítulos. Eso es más o menos cómo se trabaja usualmente. ¿Pudiera haber otra metodología? Sí, si la pueden ustedes implementar de manera diferente, sin ningún problema, el resultado deberá de ser el mismo, que es la implementación del modelo. Entonces, procesos, cargamos los que vienen dentro del MUE, todos los adicionales los pueden agregar al final y sin ningún problema se les va a actualizar. Después en los servicios, aquí también están integrados o ingresamos todos los servicios hospitalarios, ¿sí? Los de primer nivel o de salud mental pueden actualizar, pueden modificarlos de acuerdo a los servicios que ustedes brinden o los servicios que tengan dentro de sus establecimientos para que concuerden en la evaluación. Creo que ahí podemos borrar. Sí, lo que no tiene candadito, la Alejandra no se va a molestar. Lo que tenga candadito. Entonces, los servicios y procesos los podemos modificar, ¿sí? De preferencia, los procesos únicamente agregar, ¿sí? Para que no me borren. Y ya después viene el apartado de riesgos y problemas. Aquí es donde vamos a determinar uno por uno los riesgos y los problemas. Aquí nos saltamos un poquitito nada más a la parte de la matriz de riesgos, a la siguiente pestaña, para que puedan ver, ese es el resultado y se va a ir actualizando conforme nosotros vayamos terminando de evaluar riesgos y problemas. ¿Okay? De evaluar impacto y frecuencia. Creo que me perdí. A ver. De todos los procesos que teníamos ahí, de ahí nos van a salir los riesgos o problemas. Verás, ahorita nos vamos a regresar ahí a la de riesgos y problemas para que vean cómo vamos a utilizar la herramienta. ¿De dónde salieron? Pues? Los riesgos van a salir de los resultados de todos los indicadores del MUE. De los resultados de los programas, del análisis de lo que nosotros observamos, pero con base en los procesos. Exactamente, es una guía. Es una guía. Y al final de cuentas, la herramienta te dice, bueno, ese riesgo, ¿a qué proceso está relacionado? Para que tú puedas tener el elemento específico del riesgo.
Entonces, si nos vamos al apartado de riesgos y problemas, porfa, el primero, si quieren aquí ya lo empezamos a desarrollar, y es importante que si no están de acuerdo con alguno de los riesgos que no sucede, me lo digan. Entonces, el primero dice el nombre del riesgo. Acuérdense que son 3 elementos. En este caso, la herramienta, los 3 elementos, nos maneja 2 en la parte del nombre, y el tercero, que es el área de servicio o el elemento específico de dónde está ocurriendo ese riesgo y problema, no los pone de manera separada. ¿Con qué intención? Como nosotros vamos a evaluar riesgos y problemas de manera multidisciplinaria por cada uno de los capítulos, al momento de integrar, si nosotros queremos saber riesgos y problemas específicos de un área o servicio, lo podemos hacer a través de ese filtro, ¿sí? Para que nosotros podamos poner consulta externa, o bueno, ya voy a ver riesgos y problemas relacionados con acciones esenciales, con manejo y uso de medicamentos, con prevención y control de infecciones, pero de la misma área. Por eso lo pusimos separado, por eso la herramienta lo maneja separado. ¿Okay? Entonces, los 2 elementos primeros, que es el daño y la función o la actividad que está fallando, va a estar aquí en el nombre, y el tercero, el elemento específico, está en el área de servicio. ¿Okay? El primer riesgo dice, riesgo de contaminación por derrame no intencionado de contenedores rígidos con uso mayor al 80% de su capacidad, debido a la falta de recolección interna del RPD. Sucede que los contenedores internos más del 80%. ¿Dónde? El elemento específico sería en la consulta externa. Después si le damos para... Por ejemplo, en el primero solo vamos a escribir los problemas o los riesgos que detectemos. Así es. En la consulta sí vamos a poder seleccionar la celda, sí, ¿no? Ahí sí, sí, le pones en el de abajo. Acá. Abajo. Donde no tiene, ahí. Okay. Entonces ahí se ponen los servicios que nosotros determinamos acá, nos van a aparecer aquí en el parte. ¿Sí? Los que agreguemos nos van a aparecer hasta el final. Entonces nosotros de ahí vamos a ir determinando cuál es el área o servicio. Más de eso. ¿Sí? El riesgo. Ajá. Esos son ejemplos. Cuando yo te pase la matriz va a estar en blanco. Sí. Si no les aplica a ustedes específicamente ese riesgo, no lo pongan. Exactamente, únicamente los que les apliquen a ustedes. La evaluación de riesgos y problemas es tropicalizada al establecimiento. A lo mejor los riesgos y problemas del hospital infantil no se van a parecer a los riesgos y problemas del hospital general del Estado. Sí vamos a evaluar los mismos procesos, sí, lo que nos maneja el MUEC, pero los riesgos y problemas van a depender de cómo están diseñados estos procesos, qué tipo de personal tenemos, qué capacitación le hemos dado, qué competencias tienen. Pues por eso es tropicalizado a cada uno de los establecimientos, van a ser diferentes. Y aquí, por ejemplo, nos pudiéramos ir, digamos, en base pues al MUEC, o sea, para llevar un orden, qué problemas detectamos en cada uno de los programas o de los rubros del MUEC, y ya ver si hay riesgos o no, o tenemos que poner, perdón, sí, irnos en un orden pues para irnos organizando. La intención de poner los procesos ahí es que ustedes tengan una guía. Ajá. Y ya cuando integren sus equipos de trabajo, por ejemplo, los que van a evaluar, denme chantita para que escuchemos todo. Los que van a evaluar acciones esenciales para la seguridad del paciente, por ejemplo, y ese equipo multidisciplinario que tenga cuál es la guía de los procesos que va a evaluar. Los que tengan manejo y uso de medicamentos pueden tomar de ahí de esos procesos cuáles son los que van a evaluar, y tendrán que tener de soporte el anexo A o el anexo B. ¿Para qué? Para que en ese proceso sepan cuál es el propósito que tienen que estar evaluando. Sepan sobre, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, aquí te dice almacenamiento de los medicamentos. Ok, dentro del propósito te va a decir de dónde a dónde el almacenamiento, o qué le vas a estar revisando este proceso. Por eso es importante que tengamos nosotros noción del modelo, que lo conozcamos, que lo podamos haber leído antes de hacer la evaluación de riesgos y problemas. Pero es importante que tengamos ahí el tumbaburro del modelo impreso, que es como así.
Pero eso también es que tengo el electrónico para que puedan determinar cuál es, en ese proceso, qué es lo que aplica y qué es lo que le tengo que evaluar a ese proceso. Y otra duda que pasamos más allá. Por ejemplo, estoy evaluando la acción esencial número 1 y tengo un problema en todos los departamentos de servicios. Tendremos que ponerlo uno por uno. Acuérdate que el impacto y la frecuencia va a ser diferente de acuerdo al departamento. A lo mejor los de nutrición se equivocan más que los de la personas de enfermería y el impacto va a ser diferente. ¿Sí? Por eso, si son diferentes áreas o elementos específicos, los tendremos que poner para cada una. Pero ¿cuántas veces? Así es, a lo mejor no en todos los servicios está presente y está en nuestro sistema de notificación de reportes de Copify, de eventos centinelas, es una fuente muy importante de información para la evaluación de riesgos y problemas, porque ahí es lo que se está presentando constantemente y lo que el personal está detectando y lo están poniendo en el sistema de notificación. Entonces, si no es un problema, si no es un riesgo, no lo ponemos dentro de la evaluación. Porque un riesgo se puede repetir de manera transversal en todo el establecimiento. Sin embargo, a lo mejor no está sucediendo. Entonces, no te desgastes poniendo algo que no está sucediendo. ¿Sí? O si tiene... No necesariamente tenemos que poner todos, todo el mundo ahí completo. O sea, si no hay un problema, no lo ponemos. Es un ejercicio bien importante que tomen primero las fuentes de información que ya tienen. Si ya tienes un sistema de monitoreo de quejas, si ya tienes un sistema de monitoreo de aval ciudadano, del CESTAD, del sistema de notificación, primero agarra la información que ya tienes y clasifícala en los procesos que están fallando. Entonces, y eso ya alimentas tu evaluación de riesgos y problemas. Ajá, lo pueden organizar de esa manera, porque ya tienen información que tienen, o sea, ya generaron información. ¿Sí? Ya después verán, bueno, ¿sabes qué? De prevención y control de infecciones en el manejo de ropa no hemos recibido ningún reporte. Sin embargo, sé que hay problemas. Bueno, vamos a revisar ese proceso y así encontramos riesgos de problemas, los incluimos a la matriz. Pero tomen primero en cuenta la información que ya tienen generada. Para algo la están generando. Estamos gestionando. Entonces, el riesgo, el área de servicio. Después seleccionamos el proceso al que está relacionado. Les puedo asegurar que todos y cada uno de los riesgos y los problemas que nos imaginemos están dentro del modelo, están referenciados dentro del modelo. Para poderlo clasificar, nosotros tenemos que conocer el modelo. ¿Okay? El RPBI, el manejo integral del RPBI, está en el prevención y control de infecciones, que es el PCI, por sus siglas en inglés, porque yo creo que nos creemos gabachos, no sé. Reducir el riesgo de infección mediante el manejo adecuado de los residuos peligrosos biológicos y infecciosos. Ese es el proceso que estamos afectando con ese riesgo. ¿Okay? Después, control o barreras de seguridad. Está en otro color porque nosotros podemos o no podemos poner en función de que si tenemos definido un proceso que funciona como un control o como una barrera de seguridad, lo vamos a agregar aquí. ¿Sí? Y en teoría, si lo tenemos definido, el impacto de ese riesgo tiene que ser menor, porque ya tenemos un proceso definido. Si en este caso, para la recolección interna del RPBI, no tenemos un proceso definido, no ponemos nada aquí. Entonces, el impacto probablemente o la frecuencia pueda aumentar. Por eso es importante determinar si tenemos o no tenemos un control o una barrera de seguridad. ¿Okay? Si existe, la ponemos. Si no existe, no la ponemos. Ya después, aquí es donde... Ahí mismo, perdón. Ajá, sí. No, adelante. ¿Tienes un número? ¿Es porque te refieres a que tienes un manual o nada más para enlistar dentro de... para enlistar. Uno, tengo el manejo integral. 2, tengo el calendario de recolección. 3, tengo la persona indicada que hace. Esos son los controles y barreras para ese proceso. Lo puse nada más como que por si había varias actividades que las pudieran enumerar. Ahora sí, cada cuánto pudiera suceder ese riesgo.
de que ahora sí vamos a evaluar la frecuencia. Ese riesgo específico de que podamos tener un derrame no intencionado, que el contenedor esté más del 80% en el área de la consulta. Cada que tanto puede suceder, una vez a la semana, una vez al mes, de arriba hacia abajo, este sería 1, 2, 3, 4 y 5. Si tuviéramos que evaluar con la frecuencia del 1 al 5, ¿qué tan frecuente es que suceda eso? Puede ser el Secosama, que ustedes no tengan ese riesgo porque no tienen RPBI. Pero centros de salud sí manejan el RPBI, hospitales sí manejan el RPBI, pero estamos específicamente en la recolección interna y con contenedores mayores al 80%. ¿Qué tan frecuente puede ser que suceda ese riesgo o ese problema si ya está citado? Una vez al mes, una vez por trimestre. Cada institución, ¿no? De que tienen o presentan ese problema cada. Por ejemplo, el hospital infantil. Cada semana. Todos los días. Por eso se puede modificar. Se puede modificar. No, vamos a modificar esa ley. Semana/diario. Entonces, si tuviéramos que evaluar en el hospital infantil, ¿qué tanto le daríamos de frecuencia? Una vez por mes. ¿Una vez por mes? 4. 4. Entonces, ¿qué impacto podemos tener? Del 1 al 5. Ahí ya me pone el numerito. No hay consecuencia para el paciente. Acuérdense que eso es modificable y dice Sí. paciente, sin embargo, ahí podemos agregarle que es paciente, familiar, visitante Y personal. personal. Sí, hay riesgo Ahí para el es, ahí es para el personal. personal. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden modificar de acuerdo a. Entonces, si tuviéramos que evaluar del 1 al 5, ¿qué le pondríamos? 3. 3, ¿severa? ¿El paciente? No, ¿para el personal? En el personal tiene el Ujú, personal. tiene personal 3. Entonces, candadito, que no se lo mueven a la ALE, ya se evalúa solito en 4. Candadito, se evalúa solito en 3. La calificación del riesgo y acá nos determina ya el nivel de riesgo. Okay. Ya nos pone el colorcito y nos dice que es un riesgo alto. Y ya se va a marcar también en la matriz, ¿no? Como, Exactamente. Ajá. como un proceso Sí, se pone que ya automático. afecta. Ajá. Acá ya lo tenemos en probabilidad 4, el impacto 3 y aquí nos va a aparecer. Cuando nosotros evaluemos otro riesgo con la misma impacto 4 y 3, acá se nos va a mover a 2, va a haber una sumatoria. También candadito, entonces. También no me mueve más. Tendríamos que hacer una matriz, por ejemplo, para personal, una para pacientes, porque ahí no podríamos resolver, porque serían diferentes objetivos. Dentro de la descripción del daño, tú puedes decir a quién te estás ocasionando ese daño. Aunque la misma texto tengo tantos problemas y ya nada más en la descripción le voy a indicar A ver, sobre cuál es. Porque tenemos que poner uno por Si no, no va a ser integral. No vas a tener una versión integral de los riesgos. Vas a segmentar. Entonces, tenemos frecuencia 4, impacto 3, calificación de riesgo 4.3, nivel de riesgo alto. La metodología dice que para todos los riesgos altos o graves, que serían los que están arriba en la matriz de calor, esos debemos de implementarles un plan de acción inmediato. Es decir, deberemos de hacer alguna actividad inmediata para disminuir ese riesgo. ¿Sí? Entonces, ahí dentro de riesgos y problemas, doctor, por favor, en la siguiente celda nos pide que clasifiquemos hacia la derecha. Nos pide que clasifiquemos y le podemos dar otra vez ahí en el botoncito. Aquí vamos a decir si es un riesgo interno o es un riesgo externo. ¿Sí? Entonces, específicamente es un riesgo interno. ¿Para qué nos va a servir? Para que al momento de nosotros presentar resultados y decir todo el montón de riesgos que tenemos, cuáles nos pertenecen a nosotros como establecimiento y cuántos a lo mejor le vamos a dar. ¿Sí? Entonces es importante saber cuál es la raíz de ese problema o ese riesgo, si lo vamos a poder solucionar nosotros o si no lo vamos a poder solucionar nosotros. Cuando sean riesgos externos, pues tendremos que generar una gestión hacia afuera. ¿Sí?
Y probablemente hasta ahí llegue nuestro manejo de ese riesgo, de ese problema. Y probablemente pueda ser un riesgo externo que nosotros podamos mitigar, ¿sí? Haciendo alguna actividad relacionada. Pero bueno, este específico es un riesgo interno. ¿Qué acción vamos a hacer? ¿Lo vamos a evitar? ¿Lo vamos a transferir? ¿Lo vamos a aceptar? ¿Vamos a reducir o vamos a compartir ese riesgo? ¿Qué podemos hacer si la persona que para la recolección interna no viene? Se puede evitar. Si vas a hacer una actividad tajante, lo puedes hacer. Si vas a compartir el riesgo, es decir, que no viene la persona y va a venir, cuando exista ausencia de ese personal, va a entrar un segundo, puedes compartir el riesgo. Y por ejemplo, si fuera, por ejemplo, aquí en este caso, de gestión de insumos, que no tenemos contenedores, supongamos, ahí sería compartir también, porque eso sería por parte de administración. Sí, pudiera ser compartir. Ahí sí pudieron compartir. Entonces, creo... ¿Manda? No puedes transferir a la Como es recolección interna y es un riesgo interno. No, el equipo de la gestión de... Eso ya sería en otro riesgo. En este específico, te podríamos ser interno y puede ser o compartir dentro de los departamentos, o podemos evitarlo a través de una acción específica. Entonces, por la compañera, lo que entendí pregunta, que suponiendo que nuestro problema sea la falta de contenedores, ahí pudiéramos poner transferir, que sería a quien va a hacer la gestión. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que aplicaría el compartir. Pudiéramos compartir ese riesgo o ese daño con otros departamentos que hagan la actividad. Como es un riesgo alto, aquí tendríamos que poner un plan de acción. Y aquí es donde empezamos a decir nosotros, 1, la persona va a hacer esto. 2, notificarle al departamento fulanito de tal que cuando no exista, bla, bla, bla. Pues ahí vamos a es libre, ¿no? Ahí es libre y ahí vamos y ya después ponemos el responsable y la fecha de cumplir. Para todos los riesgos altos o graves, tenemos que poner un plan de acción inmediata. Si hay varios responsables, alistamos a los responsables. ¿Ahí van con nombres o departamento? Ustedes van a decidir de qué manera van a gestionar o el puesto, exactamente. ¿Cómo los acuerdos? Exactamente, esa es una manera en que nosotros nos comprometemos a manejar ese riesgo. ¿Sí? Y cuando queramos darle seguimiento a la matriz, ya nosotros vamos a decir, bueno, a todos los riesgos rojos les voy a dar, o riesgos altos, le voy a dar un seguimiento mensual. Cierto, los riesgos, ya, pero eso va a depender de nuestra estructura, de cómo lo vamos a manejar. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Otra vez. A ver, adelante. Por ejemplo, aquí, yo ya tengo un programa acá, a la izquierda, ¿no? Ya teníamos un programa y está establecido. Entonces, el plan de acción se dirigiría a ese programa. Exactamente, a modificarlo. Si ya tienes un proceso definido, ahí no está funcionando, hay que actualizar. A lo mejor el plan de mejora de parte corta es actualizar e incluir la transferencia o compartir el servicio. ¿Sí? O compartir el riesgo, perdón. Tendría que cambiar todo el proceso porque ya no tiene. Cambiar todo el proceso como ya lo tiene establecido, referente a... Menciona Michelle que ella tiene un programa, ella tiene establecido para llevar a cabo. Entonces, no le está funcionando. Tendrías que cambiarlo. Si llegan dentro del equipo multidisciplinario y dicen, ¿sabes qué? No está funcionando el proceso, lo cambien. O si lo que no está funcionando es la actividad, está bien definido el proceso, tiene barreras de seguridad, pero no se está siguiendo, bueno, entonces superviso de manera, superviso diferente. Y hay un paso que no se está cumpliendo. Pero eso lo van a tener que determinar en el equipo multidisciplinario. O cambio el proceso, porque no está funcionando, o sí sirve el proceso, pero no lo están siguiendo. Hay que ver por qué no lo están siguiendo. De hecho, pues al hacer una evaluación, una gestión, debería también de darse un tiempo para cada cuánto tiempo se va a estar evaluando, se va a estar midiendo. Así ahí es donde se puede estar viendo esta situación, qué es lo que se va a cambiar. Así es, y por eso evaluar. Reevaluar el riesgo, que es lo que hacen ustedes en su matriz.
El análisis de modo y efecto de fallo te dice, tienes un proceso y tienes un impacto y una frecuencia. Haces una actividad y vuelves a evaluar impacto y frecuencia. Al año evaluamos qué funcionó, qué no funcionó. ¿No? Y la sugerencia de esta herramienta es que como vas a poner fechas específicas para llevar a cabo ese plan de mejora o ese plan de acción corto, inmediato, es que le puedas dar seguimiento de acuerdo a las fechas. ¿Sí? Si hay algún riesgo alto, medio, que lo podamos llevar a un proyecto de mejora, es diferente. ¿Sí? Cuando lo vamos a llevar a un proyecto de mejora, ya lo tenemos que integrar un plan de mejora continua de estadística. Pero de aquí mismo sale todo eso. ¿Ok? ¿Sí? Este sería el kit para realizar De aquí, de esa evaluación de riesgos va a depender mucho nuestro plan de mejora continua de la calidad y nuestro plan de calidad y seguridad del paciente. De aquí sale. ¿Qué proceso o qué guía de práctica clínica voy a implementar? Pues la que me salga aquí que está fallando. Si dentro de mi MEDSIC, de mi evaluación de expedientes clínicos, me sale que no tengo apego a cierta guía de práctica clínica y tengo un riesgo alto en esto, me va a salir dentro de la evaluación de los riesgos clínicos. Pues tendré que implementar algo para poder estandarizar ese guía o protocolo de eso. ¿Sí? Más o menos. Nos vamos al ejercicio número 2. Y el indicador. Sí, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de mejora, un plan de acción, podemos determinarle un indicador para darle seguimiento. Sí, pero eso ya va a ser, digo, nos vamos a llenar de indicadores, tenemos un montón de riesgos altos, pero todos aquellos que se puedan monitorear a través de un indicador, le vamos a determinar un indicador. ¿Saben hacer indicadores? Todos. Se me rompe el corazón. 2024. Ese es otro taller. Ese es otro taller de elaboración de indicadores. Bueno, riesgo número 2. Dice, medicamentos varios. Y no discriminamos. Todos y cada uno de los medicamentos que tenemos caducados por falta de semaforización y control en el área de hospitalización. Nos comimos uno, espera desde hacia arriba. Ahí está. Dice, medicamentos varios caducados por falta de semaforización y control en área de farmacia, primero. ¿Okay? Aquí, el proceso que está relacionado, el que está asociado es el almacenamiento de medicamentos dentro del MMU, manejo y uso de medicamentos, en el apartado número 5, en el estándar 5, viene el almacenamiento de los medicamentos. En el caso de la farmacia, para este ejercicio en específico, sí le pusimos que tenemos un control o una barrera de seguridad para eso, que tenemos un proceso de manejo de medicamentos basado en el PERSEN, primera entradas, primera salida. En teoría, la frecuencia de que sucedan medicamentos o que tengamos medicamentos caducos en la farmacia debería ser baja. ¿Sí? El mismo ejercicio, si nos vamos hacia abajo y hacia la izquierda, aquí puse el mismo riesgo en diferentes servicios, porque ahí en teoría la frecuencia va a ser diferente. Y a lo mejor en el área de hospitalización no tenemos en esos tenis maravillosos que tenemos en las áreas de hospitalización, no tenemos un proceso definido, ¿sí? Para el manejo de los medicamentos en el almacenamiento dentro de los servicios. Entonces, puede ser el mismo riesgo, puede estar relacionado al mismo proceso, y si se fijan, cambia el elemento específico de este riesgo, ¿sí? Que el elemento específico es el que nos va a hacer la diferencia entre el impacto y la frecuencia de cada uno de esos dos. Si tuviéramos que evaluar cada qué tanto podría suceder que se nos caduquen medicamentos en el área de farmacia porque no tenemos un buen manejo de primeras entradas y primeras salidas, ¿qué le pudieran poner? 1, 2, 3, 4, 5. Farmacia. En farmacia. Que se nos caduque el medicamento una vez por trimestre. ¿Sí? Ok, una vez por trimestre. ¿Qué impacto pudiera tener?
¿Qué daño podemos ocasionar? 1, 3, 4, 5. Reacción leve, sin consecuencia. Leve, 2. Pues, Exactamente, ahí puede ser 3. Entonces vamos a ponerle de impacto número 3. Ahí ya no se va bien. Los candaditos, la calificación del riesgo es 3, el nivel de riesgo es medio. Lo clasificamos, ¿es interno o es externo? Interno. Muy bien. Y después, acciones, lo vamos a evitar, transferir, aceptar. Aceptar. No. ¿Qué? ¿Evitar? ¿Lo podremos evitar? No, dice sí que no se puede evitar. ¿Por qué? Control. Reducir. que sea barreras. Cuando evitamos, quiere decir que no se nos va a volver a caducar nunca un medicamento. ¿Sí? Entonces podemos reducir a través de la implementación de procesos que se nos reduzca la menor cantidad de medicamentos posibles. Prevenimos que se nos caduque la menor cantidad de medicamentos posible. Sin embargo, difícilmente lo vamos a poder evitar. Manda. Ejemplo, hay un hospital psiquiátrico, antes de los 6 meses ya vemos qué medicamento está por caducar y lo ponemos a disposición de otras unidades para que se aprovechen para otras unidades, ¿no? Porque sabemos que tenemos una cantidad grande que no vamos a poder tratar en el medicamento. Entonces, es lo que nosotros hacemos para evitar la caducación de medicamentos. Así es, ya hay actividades específicas que las personas de almacén saben que tienen que hacer, como boletinar los medicamentos, hacer su listado, compartirlo, que se lo lleven, que lo transferimos para otro lado. Mándeme, Rosy. Es razonable, no lo que está diciendo, pero por ejemplo en el centro de salud, tristemente lo que pasa ahí es que a veces nos llegan medicamentos que están muy próximos a caducar, ¿no? Entonces llegan cantidades más de 200, 300 medicamentos, y a veces que lamentablemente ese medicamento no sale con facilidad de la farmacia porque no está indicado en consultas quizás de primer nivel. Porque no está dentro de tu cuadro básico, porque no lo van a aplicar tan. Exactamente. Si no llega entonces el medicamento, lamentablemente ahí se queda. Ahí lamentablemente el mismo sistema nos arrastra a que tengamos un medicamento caduco, aun cuando nuestra planificación sea buena, aun cuando nosotros sabemos que únicamente necesitamos 40 cajas de paracetamol y nos llegan 250. Pero si no recibo las 250, me quedo sin las 40. Dice que pasa eso. Entonces, sé que ese, por ejemplo, sería un riesgo externo que nosotros debemos de estar conscientes, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer al momento de nosotros recibir esa cantidad arriba de nuestro promedio mínimo de medicamentos que tenemos que tener para esa clave? Inmediatamente tendremos que boletinarlo, ¿sí? Porque ya sabemos que no nos las vamos a restar. Entonces, la parte de reducir o prevenir pérdidas va relacionado a eso, a las actividades que vamos a hacer cuando el sistema nos tropieza y nos arrastra y nos lleva entre las. Porque entonces tienes que también eliminarlo, o sea, como residuos. Así es. Ya, ahí ya entra otro proceso que tenemos que hacer. Yo creo que ahí es importante cuidar mucho la acción que realizamos, ¿no? Porque una realidad que hemos visto en establecimientos es que a veces nos quedan o tenemos muchos medicamentos que están próximos a caducar y farmacia puede ejercer un poco de presión en el área médica de, a ver qué, tenemos mucho de esto, recételo, ¿no? Y la verdad es que lo hemos visto bastante. Lamentablemente es una realidad o procuramos que el paciente se lleve 10 cajas de paracetamol porque tenemos mucho. Entonces, en ese querer reducir, cuidamos mucho las acciones que hacemos, porque a lo mejor incluso
provocamos mayor impacto, ¿no? Así es, los procesos siempre tienen que estar. Y el ambiente también. O sea, Así es, o sea, también tenemos que medir o tenemos que tener cuidado con el impacto a la seguridad del paciente. Si le estamos dando a lo mejor mucho más medicamento del que va requerido, del que necesita, pues ahí y ya es un impacto en la salud pública poco a poco y ahí y el ya ambiente también. así es, ya nos llevamos. Mándame. A lo mejor pensando un poco de contexto, Ángel, una cosa que voy a hacer. Por ejemplo, en estas situaciones, no podríamos nosotros tener una facilidad, vaya, un contacto. Por ejemplo, a veces al centro de salud nos llega la variación de plata, que casi nosotros no nos brindamos y nos llegan datos que hay en segundo nivel. Para quemados, ¿eh? Sí, es tengo este sobrante de medicamento que sé que a ti te puede beneficiar más, lo puedes necesitar para que se vaya. Acuérdate que está la disposición de medicamentos. Los encargados del farmacia o almacén van a hacer esa parte del proceso que corre. Y ellos mandarán al almacén distrital o al almacén local para que se haga la disposición del medicamento. Entonces, hay actividades que ya nosotros tenemos determinadas que vamos a hacer, como esa la parte de la disposición. Si no funciona, entonces ya yo creo que la parte telefónica de, oye, tengo este montón y yo sé que es para segundo nivel y yo sé que en el hospital infantil, pues ya ahí podremos tener una comunicación más directa entre responsables de farmacia para que podamos llegar a ese punto. Acuérdense que cuando uno toma atribuciones que no corresponden, también se aplica responsabilidad. Lo que dice el doctor Preciado es cierto. Hay que poner a disposición de su nivel jerárquico siguiente. Ustedes lo que deben de insistir es en su directivo para que haga el procedimiento correcto de la devolución de los medicamentos. No vayan a cometer ese error porque se les van a aplicar responsabilidades. Ya se fijó responsabilidades a una persona por medicamento oncológico. No, por ahí no es, ¿no? Medicamento oncológico. Entonces, los procedimientos, muchos ya están establecidos, nomás que no los conocemos, no los leemos. A nosotros nos corresponde, ¿sabes qué? Farmacia, pues esto, director, es tu función, administrador, es tu función. Es al interior. Ustedes como gestores de calidad es al interior la calidad de unidad y al nivel que le corresponde. ¿Está bueno? Y no lo hacen ellos. Pues ya Ya responsabilidad del directivo y del administrador, no tuyo. Los procedimientos siempre es verbal, no te hizo caso, lo haces por escrito y es tu manera de decir, yo te lo dije. Aquí está. Sí. Para empezar, ahí nos regresamos que una vez cada 3 meses, ¿no? Se supone que no debemos tener medicamento, cada 3 meses. Sí. Luego, hay un fondo máximo, lo mínimo, que vas a pedir, que no vas a pedir, que para la mano, para el calor. Hay medicamentos de lento, bajo y movimiento. Sí. Entonces, si el encargado de farmacia, el administrador, con el almacén, están haciendo bien su trabajo, el nivel de caducidad va a ser muy bajo. Entonces, por ejemplo, que el centro de salud le está mandando que no tiene servicio de urgencia. Yo tengo urgencia. A mí me mandan y en el almacén llegaron 3. Y me mandó 1 y él mandaron 2. Entonces, ¿para qué los piden ellos? No lo piden, ahí mismo encargado porque hace el pedido para que lo piden. Entonces, si estuvieron todos en la misma línea, no va a fallar. Así es, esa es parte de como dice el maestro, los procesos están definidos, pero al cambio a lo mejor del interior de las personas, pues te llevan el proceso y ni siquiera no lo conocen, ¿no? Entonces es importante. Y lo que mencionas ahorita de las funciones de cada quien y lo que tiene que estar haciendo cada quien, de ahí radica la importancia de la integración de equipos multidisciplinarios para la evaluación de riesgos, ¿sí? Porque las personas que están involucradas, el almacén,
quién receta, quién está en la parte de la dispensación, son quienes tendrían que estar viendo esta evaluación de riesgos y problemas, ¿sí? Y será responsabilidad del el dueño de ese proceso tomar las acciones. Ojo, los responsables de la elaboración de los planes de acciones o las actividades que van a resultar de esta evaluación de riesgos y problemas no es el gestor de calidad, ¿sí? Es el responsable del proceso. Y el equipo multidisciplinario que va a hacer la autoevaluación o la evaluación de riesgos y problemas le tiene que quedar bien claro eso, que no es el gestor de calidad el que va a hacer la modificación, es el responsable del proceso. El gestor de calidad no tendría por qué meterse así tanto en realidad nuestra función sería integrar todas las evaluaciones de riesgo que hay. O sea, sí vamos a lo mejor ayudar a determinar los equipos, a lo mejor sí vamos a ayudar en capacitar en la herramienta, pero quien va a llevar a cabo la evaluación integral de riesgos y problemas no es el gestor de calidad. Acuérdense que es el equipo multidisciplinario que está conformado por quienes están elaborando sus procesos, por quienes están llevando a cabo esos procesos, ¿sí? Entonces nuestra actividad será integrar todas las evaluaciones de riesgos para poderlas conjuntar y tener una sola evaluación de riesgos y problemas, ¿sí? Entonces, regresándonos a este tipo de discusiones, las van a tener en los equipos multidisciplinarios. Entonces, se vuelve una cena del negro maravillosa, porque de repente nos salimos de un problema y nos metemos a otro y nos perdemos. Entonces, es importante que la persona que va a guiar la evaluación de riesgos y problemas, oigan, regrésense a este problema que estamos. Regrésense a este proceso que estamos viendo, porque estas actividades de que uno empieza a decir una cosa y luego otra, eso es algo natural, porque estamos inmersos en los problemas y en los riesgos del establecimiento, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra la capacitación a directores y administradores para que apoyen a muchos procesos que se atoran, porque ellos no desconocen esto y no lo hacen, entonces no nos apoyan a nosotros. Ahí es donde el Distrito de Salud, a través de su FOCASEC, tendrá que hacer alusión a esta evaluación integral de riesgos y problemas y decirles, el gestor va a guiar el proceso, pero a final de cuentas quien va a hacer que se cumpla el proceso de ya las planes de acciones y demás es el director de la unidad. Porque eso no se lleva la responsabilidad de ellos, porque pueden en determinado momento decir qué se va a hacer o no se va a hacer. ¿Con qué recursos contamos para realizar? Exactamente. Entonces, regresándonos a la evaluación. Nosotros, por ejemplo, por departamento, cada quien antes de eso hace un diagnóstico situacional en donde se hace su priorización igual por frecuencia y impacto. Todos los problemas que ellos tengan, los tendríamos que adaptar en esta matriz también. Los pueden incluir si ya tienen detectados los riesgos y problemas con este enfoque de procesos, no de actividades, que sea de procesos. Si los pueden incluir en la matriz de riesgos, ya es una fuente de información que ustedes tienen. Okay. Entonces, nada más clasificarlos en el elemento específico, a qué departamento estamos, de qué departamento estamos hablando. Sí, si esa información que ustedes ya la tienen y está actualizada, la pueden integrar.